bienvenidos a todos en este día y sobre todo bienvenido al Espíritu Santo que ya está aquí porque Él mora en nosotros. Cuando nosotros llegamos a esta casa que es casa del Señor, a donde le servimos, le adoramos, lo alabamos y honramos su nombre, el Espíritu Santo está con nosotros, Él llega con nosotros, porque Él habita en el corazón de los hijos del Padre Todopoderoso, porque gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros somos hijos del Dios Altísimo y podemos decir, Abba Padre, somos sus hijos. Y como sus hijos, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y donde hay un hijo de Dios, ahí está el Espíritu Santo. Porque la luz de Cristo que habita en nosotros, el Espíritu Santo la manifiesta a través de su pueblo. Y hoy queremos darle gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad, este nuevo día de vida que nos ha dado, porque sabemos que la vida está en Cristo y depende de Cristo. Estamos aquí hoy y estaremos aquí hasta que Dios quiera, hasta su venida, confiando en que Él nos dará la gracia, el poder para poder perseverar hasta que Él venga por su iglesia, porque solo con la ayuda de Él podemos perseverar. Y hoy vamos a hablar de un tema que es propio de todos los seres humanos, que es la debilidad. Y Jesús mismo dice en su palabra que la carne es débil. Todo ser humano tiene alguna debilidad, una o varias, pero todo ser humano posee una debilidad y en esa debilidad el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se perfecciona, porque es Cristo quien nos sana, quien nos levanta y quien nos fortalece. Y el poder de Él, de Cristo Jesús, se manifiesta en la debilidad humana. Porque el único que tiene poder es Cristo Jesús. Lo que nosotros podemos hacer es por la gracia de Él. Pero todo es de Él, como decía la hermana, todo le pertenece a Él, porque es el creador de todo lo que existe y de todo lo que vive. La debilidad, conforme a la definición del diccionario, dice que es falta de vigor, de fuerza física, de energía, y puede ser tanto física como moral, puede ser también falta de carácter y puede ser también social y afectiva, y se manifiesta en toda la humanidad. En la Biblia tenemos hombres que le sirvieron a Dios, que fueron escogidos por Dios y que Dios le dio un don y le hizo un llamado y en su debilidad fallaron. Porque la misma palabra dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Y Jesucristo dice que bástate mi gracia es suficiente. O sea, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios, que es el que perfecciona la debilidad en el hombre. Entonces, dice la palabra en Mateo 26:41. Jesús aquí le habló a los discípulos cuando Él estaba orando en Getsemaní. Ahí Jesús estaba pasando un momento muy difícil, porque Él estaba orando al Padre que lo librara de la copa, pero Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Y Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Entonces Él estaba peleando una batalla como hombre, porque Jesús era Dios mismo, que se encarnó en María la Virgen, ¿verdad? Y vino aquí a la tierra a pagar el precio de nuestro pecado. Pero esa ira que venía contra Jesús era por el pecado del hombre, ¿verdad? Era lo que Cristo le pedía al Padre, ¿verdad? Que le librara, pero Él pagó el precio. Entonces, Él dice aquí, en Jesús ora en Getsemaní, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar, o sea, con los discípulos, que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, está en Mateo 26, versículo 36. Y Él le dijo a los discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Jesús, como sabía que iba a la cruz, que tenía que pagar un precio para salvar al hombre, porque esa fue su misión en la tierra, para eso lo envió el Padre, ¿verdad?
y sabía que era un momento difícil de soportar y que solamente haciendo la voluntad del Padre, rindiéndose a la voluntad del Padre, él lo podía hacer. Entonces él le dijo a los discípulos que él iba a orar. Porque cuando tenemos cualquier dificultad, cualquier situación en la vida, tenemos que llamar al Padre, acudir al Padre, orar para presentarle nuestros ruegos, nuestras peticiones, humillarnos ante Él, reconocer nuestras debilidades, porque somos débiles, dice la palabra. Pero en Cristo Jesús tenemos fortaleza. Esa es la bendición, esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Oye, Jesús se entristeció, Jesús se angustió en gran manera por lo que iba a pasar. Así también nosotros sentimos tristeza y nos angustiamos. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, era tanta la angustia de él que su alma tenía una tristeza muy profunda. Y nosotros también muchas veces en nuestras vidas también experimentamos tristezas profundas. A veces es tantas las cargas, las circunstancias, las situaciones en el hogar, en el trabajo, en las mismas naciones, que se carga nuestra alma, en nuestra condición humana. Aquí tenemos el ejemplo de Jesús hombre, porque Jesús como Dios era perfecto, ¿verdad? Pero él iba a pagar un precio como hombre y su alma se entristeció. Entonces él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él le pidió a los discípulos que se quedaran ahí, que velaran con él, porque en ese momento de angustia Jesús necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda de los discípulos porque él los amaba. Habían caminado con él, habían conocido los milagros y todo lo que Jesús hizo. Habían conocido el poder de Jesús. Habían conocido que él era el Hijo de Dios porque Pedro le dijo, tú eres el camino, la verdad y la vida. ¿A dónde iremos si no es a ti? Y el mismo Jesús le dijo que no se lo había revelado carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. O sea, cuando Jesús estaba en esa situación tan difícil, de una angustia profunda, de una tristeza profunda, él postró su rostro para orar al Padre, para buscar la dirección del Padre, para que el Padre lo guiara, para que el Espíritu Santo lo guiara, aun cuando él era Dios, pero como hombre, él tenía que padecer la separación del Padre por el pecado del hombre, pecado que él no cometió, sino el hombre, porque tenía que redimir al hombre. Entonces, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Jesús, ay Dios mío, pero hasta cuándo esta situación, hasta cuándo esta prueba, hasta cuándo cuándo nos vas a contestar? Líbrame de esta situación. Pero él le dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí Jesús mismo nos está diciendo que la carne es débil. Estaba hablando a los discípulos. Y por esa debilidad que tenemos en la carne, los discípulos se durmieron. Se durmieron porque como humanos sintieron cansancio, tenían sueño. Y cuando tenemos cansancio y sueño, queremos dormir, porque es una necesidad física. Y una necesidad del alma también, porque el alma descansa cuando usted duerme. ¿Eh? Cuando usted duerme, usted no siente nada de lo que está aconteciendo hasta que despierta de nuevo. Entonces su cuerpo también descansa. Y los discípulos estaban cansados, estaban agotados. Y su cuerpo no pudo resistir y se durmieron. ¿Amaban a Jesús? Absolutamente. Claro que sí que amaban a Jesús.
pero el cansancio pudo más y los venció. Pero Cristo Jesús permaneció orando porque la necesidad era de Él. Él tenía que clamar al Padre. Si Jesús no clamaba al Padre como hombre, no podía vencer, porque como Dios sí podía vencer, porque Él era Dios. Jesús tiene el mismo poder del Padre y del Espíritu Santo, pero como hombre le estaba hablando aquí, ¿verdad? Que tenía que pagar un precio. Él tuvo que orar al Padre para depender de la gracia y el favor del Padre. Por eso pidió a los discípulos. Muchas veces en nuestra vida tenemos circunstancias y situaciones que necesitamos la ayuda de los hermanos. Y en muchas ocasiones los hermanos nos ayudan, nos sirven, nos bendicen y nosotros también a ellos. Pero hay situaciones en las cuales los hermanos no pueden hacer nada. Todo depende de la gracia y del poder de Dios. Y aquí Jesús tuvo que depender del amor, de la gracia y de la misericordia del Padre para que se cumpliera el plan aquí en la tierra. Y el mismo Jesucristo dice que la carne es débil, lo que significa que todo ser humano nacido de mujer, que hereda la naturaleza pecaminosa de Adán, es débil, tiene una naturaleza débil. Aún esos soldados que van a la guerra y que se preparan incluso mentalmente y físicamente, sienten debilidad, sienten temor y sienten angustia. Aún cuando ganan las batallas, pero sienten debilidad, porque todo ser humano es débil, dice la palabra. Y en Romanos 8:26, la palabra de Dios nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Una vez más aquí la palabra nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ya vimos por la palabra que Jesús dice que la carne es débil. Y aquí nos dice la palabra que en nuestra debilidad es el Espíritu Santo que nos ayuda. Jesucristo recurrió a la ayuda del Espíritu Santo, fue al Padre. Y como Él fue al Padre como hombre, Él pudo vencer en la cruz. Él pudo experimentar el gozo por la salvación de la humanidad. Ese era el sentir de Cristo, hacer la voluntad del Padre. Aún en medio de su dolor y de la separación del Padre por el pecado del hombre, Él experimentó el gozo de la salvación del hombre en la cruz. Nosotros muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, que no tenemos salida, aun cuando experimentamos tristeza o angustia, también el Espíritu Santo cuando viene a nuestra ayuda, cuando clamamos a Él como hizo Cristo, cuando rogamos al Padre, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y podemos experimentar el gozo, aún en medio de la prueba, porque es el Espíritu Santo el que nos da el gozo y el poder. Entonces, vamos a ver ahora en Mateo nuevamente qué hizo Pedro. No, primero vamos a leer 2 de Corintios, vamos a ver la debilidad de Pablo. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, antes de hablar de la debilidad de Pedro, vamos a hablar de la debilidad de Pablo. Aunque Pablo era un hombre de carácter fuerte, era un hombre intelectualmente preparado y era un hombre que perseguía a la iglesia, parecía un hombre muy valiente, en su condición humana también tenía debilidades. Porque para él poder vencer, él tuvo que clamar a Dios 3 veces. Y aún habiendo clamado 3 veces, el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. O sea, hay situaciones en nuestras vidas que vamos a tener que, siempre tenemos que depender de la gracia de Dios. Pero hay situaciones en nuestras vidas que nos agobian tanto que decimos como Pablo, quítame este aguijón. Y el Señor no lo quita, ¿no? Él dice, bástate mi gracia. Porque en esa debilidad es que Jesucristo manifiesta su poder. Amén.
y necesitamos de Él. Dice la palabra en 1 Corintios 12, ciertamente, este es Pablo hablando, ¿verdad? El aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, Pablo está hablando de las visiones y las revelaciones tan grandes que Dios le dio, que lo llevó al tercer cielo. Y él dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Porque sabemos que fue su espíritu lo que fue arrebatado al cielo. Porque el Espíritu Santo se comunica con el espíritu del hombre. Amén. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Oye, Dios lo llevó al paraíso donde estuvieron Adán y Eva. Donde oyó palabras inefables, o sea, palabras que humanamente no se conocen, que solamente el Espíritu las puede revelar. Le mostró el paraíso y dice, donde oyó palabras inefables. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y estamos en comunión con Dios en oración, como hizo Jesús en la cruz, cuando iba a la cruz, y Pablo en esta situación que tuvo esas revelaciones y visiones, vamos a escuchar palabras inefables. El Señor nos va a revelar, ¿verdad?, su voluntad. Y entonces llega la ayuda que necesitamos. Dice, que no le es dado al hombre expresar, porque no conocemos esas palabras inefables. No conocemos los pensamientos de Dios. Él sí conoce los nuestros, pero los pensamientos de Dios para el hombre son pensamientos de bien y de paz, pero no conocemos todo. Conocemos en parte, dice la palabra. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aquí Pablo está diciendo que él tiene debilidades. Y fue un hombre usado grandemente por Dios, pero era el poder de Dios. El grande es Dios, no era Pablo. Lo que Pablo hizo fue por la gracia de Dios. El cambio que hubo en Pablo fue por la gracia de Dios, porque él persiguió a la iglesia. Aquí Pablo dice que él como humano tenía debilidades. Cuando él no conocía a Cristo, fue un hombre fuerte de carácter. Aunque tenía debilidades, se mostraba como hombre valiente. Y en el cuerpo de Cristo también, porque él peleó la batalla de la fe y la ganó hasta el final. Y esa valentía se la dio Dios, aun cuando él tenía debilidades. O sea que nosotros, a pesar de nuestras debilidades, podemos pelear la batalla de la fe en el poder de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo y vencer. Pero es en el nombre de Jesús. Y dependiendo de la gracia de Dios y de la ayuda del Espíritu Santo, como Jesús dependió de la gracia del Padre también, para vencer en la cruz. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Aquí vemos una debilidad de Pablo. El Señor le tuvo que dar un aguijón para que él no se enalteciera, para que el orgullo no entrara en él. Porque como él fue un hombre usado con poder, se le dio tanta revelación. Él llegó a ver el paraíso y a escuchar palabras inefables. Y como él también, antes de conocer a Cristo, fue un hombre fuerte de carácter, que se atrevió hasta perseguir a la iglesia, eso lo podía llenar de orgullo. Y el orgullo es pecado. Y Dios aborrece el orgullo. Entonces Dios mismo, conociendo la debilidad de Pablo, le permitió ese aguijón. Porque si no le permite ese aguijón, Pablo se va a llegar a creer que él es Dios y que es más poderoso que el mismo Dios y que él era que hacía todo. Entonces el Señor no se lo permitió. Cristo nos ama tanto que conoce nuestras debilidades y en nuestras debilidades Él perfecciona su poder para que nosotros no caigamos en tentación. Para librarnos de caer
en el mar y pecar contra Jesús. Porque si Dios no le da ese aguijón a Pablo, él podía llenarse de orgullo y le hacía mucho daño a la iglesia, ese orgullo, y iba a pecar contra Dios. Pero como Dios lo escogió para ser un siervo y un ministro de él, un apóstol, Dios preparó su corazón y obró en él para que él pudiera pelear la batalla de la fe. Porque en nuestra fuerza no lo podemos hacer, en nuestra debilidad no lo podemos hacer. Nacemos con una naturaleza débil y nacemos con debilidades. Pero el Señor, como conoce nuestra debilidad, Él, por su gracia y su poder, Él nos va perfeccionando, Él nos va moldeando, Él nos va cambiando, Él va cambiando, transformando las cosas que a Él no le agradan en Él para que entonces no pequemos contra Él y podamos vivir como Él manda en esta tierra, siempre dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo. Y para poder vencer las tentaciones de la carne, del mundo y del maligno. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando permitimos a Dios que perfeccione su poder en nuestra debilidad, se manifiesta la gloria, el gozo y el poder de Cristo, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver en Mateo 26, 36, 41. Vamos a ver ahí la negación de Pedro, la debilidad de Pedro. Que Pedro también se creía muy seguro. Él creía que él podía hacer las cosas por sí mismo. Tenía un carácter impulsivo, reactivo, reaccionaba. Pero Pedro también amaba a Jesús. Pero Pedro tuvo que ser sometido a un proceso también. En su debilidad, Jesucristo, pues, lo fue transformando, perfeccionando por su gracia. En Mateo 26, 36, 41, el Señor dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está débil. Luego Jesús volvió nuevamente. Al final él le dijo, entonces vino a sus discípulos, él vino 3 veces y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y le dio una orden, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Entonces, cuando se estaba acercando el que le iba a entregar, ya hablamos, ¿verdad?, de que Jesús pidió al Padre de que si era posible que le quitara la copa, que la carne era débil y que los discípulos se durmieron y que Jesús oró 3 veces. Pero ya cuando Jesús había terminado de orar, Él le ordenó a los discípulos que se levantaran y que fueran y que vieran y se acercaran, porque ya se acercaba el que lo iba a entregar, que era Judas. Entonces, en el 41, él le dice, en el 41, no, ese ya lo leí. En el 26, 30, 35. La negación de Pedro. Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Mateo 26, del 30
al 35 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Este es Jesús, que ya había celebrado la cena del Señor, ya había sido ungido en Betania, y ya él había anunciado que había uno que lo iba a traicionar. Entonces, fueron al monte de los olivos, cantaron himno, y dice, entonces les dijo Jesús, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, iba a ocurrir algo que iba a ser muy conocido, porque un escándalo es cuando ocurre un hecho que llama mucho la atención y todo el mundo lo comenta. Es un hecho como algo que sobresale, ¿verdad? Y hay personas que se quedan mirando, preguntando, queriendo saber qué pasó, porque no saben lo que está aconteciendo, y otros que les es indiferente y se van. En este caso, Jesús está hablando de lo que le iba a acontecer a él y que se iban a escandalizar, ¿verdad? Y le está diciendo a los discípulos, todos vosotros os escandalizaréis. Ahí estaban incluidos los discípulos también. De mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, que era Jesús, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, cuando estaba aconteciendo eso, que iban a herir al pastor, que era Jesús, porque lo iban a llevar a la cruz, las ovejas se iban a dispersar. Porque herido el pastor, las ovejas se dispersan. Por eso hay que orar tanto por los pastores, porque son después de Cristo quienes dirigen las iglesias, por eso el maligno los ataca tanto, porque cuando un pastor es herido, las ovejas se dispersan. Entonces, dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí Jesús le estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Y que luego que él resucitara, él iba a ir a Galilea delante de ellos. O sea que Jesús nunca lo iba a dejar a ellos. Dice, respondiendo Pedro, aquí vemos la debilidad de Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Eso es Pedro. Estaba muy seguro de sí mismo. Eso es una debilidad. La inseguridad es una debilidad, pero creerse, estar muy seguro de uno mismo, también es una debilidad. Porque nosotros como humanos tenemos que depender de la gracia de Dios para todo, del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Ya lo leímos en Romanos 8:26, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pero Pedro se creía que él lo podía hacer todo. Él se atrevió a tirarse al mar. Y cuando se estaba hundiendo tuvo que clamar a Jesús. Parecía valiente, pero aún creyéndose valiente y atrevido, lanzado, osado, ¿verdad? Que estaba siempre dispuesto como a hacer algo para el Señor y por el Señor. Se le adelantaba a los discípulos, pero él tenía debilidad también. Entonces dice, él le prometió a Jesús, Jesús le dijo, entonces, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Es como si nosotros dijéramos, yo sí puedo, yo todo lo puedo hacer, porque yo soy inteligente, porque yo tengo una profesión, porque yo soy hábil, porque yo hablo bien, porque yo hago las cosas con excelencia. Pero no, esa gracia, esa inteligencia, esa sabiduría, ese talento, ese don, te lo dio el Señor. Y el que produce el hacer y el querer es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Entonces, sin Él no podemos hacer nada. Porque la misma inteligencia y la sabiduría que Dios nos da, la podemos usar para mal. Porque hay una naturaleza humana, terrenal y diabólica, que el hombre nace con ella. Pero hay una naturaleza que es pura y es pacífica, que es la del Señor, que nos lleva al camino angosto y estrecho. Nos lleva por el camino de la vida eterna, porque es la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Pero nosotros en nuestra sabiduría terrenal y humana creemos que lo podemos hacer todo solos, pero no lo podemos hacer solos. Tenemos que trabajar en unidad como equipo, como cuerpo, como hijos de Dios. Y nuestras debilidades las tenemos que llevar al Señor, para que Él nos labre, para que Él nos transforme, para que Él vaya haciendo la obra que Él comenzó, que la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Porque mientras estemos en esta naturaleza humana, el Señor va a continuar obrando en nosotros.
La obra de Cristo va a terminar cuando Él venga y ya seamos transformados y nos vayamos con Él. Pero mientras estemos en esta naturaleza humana, vamos a mostrar debilidades, porque es Jesús quien lo dice en su palabra, que somos débiles. Es el Espíritu Santo el que dice en la palabra que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, por mucha sabiduría, por mucho conocimiento humano, no importa cuántos títulos tengamos, tenemos que depender del Espíritu Santo. Porque, sí, gloria a Dios, un aplauso para el que vive y reina. Aleluya. Porque cuántos hombres que han tenido poder y autoridad han perdido incluso su mente. Las personas que sufren de Alzheimer, que no recuerdan ni siquiera a sus propios hijos. El poder lo da Dios y muchas veces son personas que han tenido títulos universitarios y han enseñado en universidades y han sido genios en trabajos, en descubrimientos científicos. Y al final, muchas veces, no acontece a todo, pero pasa con algunas personas. Pierden su capacidad mental hasta el punto que ni a sus propios hijos reconocen. Entonces ahí vemos la naturaleza débil del hombre, que para todo necesitamos de Dios. Amén. Entonces él le dijo, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, mira, si Jesús nos conoce, no lo podemos engañar aunque querramos, porque es que Jesús conoce nuestra entrada, nuestra salida y escudriña los pensamientos. Antes de que hablemos, ya la palabra, ya Él la sabe. Él dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, o sea, hoy mismo, cuando ocurra el escándalo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que ya Jesús dijo, y todos se escandalizarán, ¿verdad? Dice, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El temor hizo que Pedro negara a Jesús. La duda hizo que Pedro negara a Jesús. La angustia porque hirieron al pastor, como dice la palabra. Jesús iba a la cruz. Para Pedro ya no había solución, no había salida. Aunque Jesús le había dicho, cuando yo resucite, yo voy a caminar con ustedes. Yo vuelvo. Él se lo dijo, ¿verdad? Antes de decirle del escándalo, que se refería al acontecimiento que iba a pasar, Él le dijo, yo volveré, resucitaré y caminaré con ustedes. Sin embargo, aún así, aunque Jesús mismo y Pedro le había conocido y había caminado con Él, en ese momento tan difícil, y posiblemente nosotros en una situación así hacemos lo mismo. Cuando una persona está en una situación de peligro o una situación de necesidad, a lo mejor nos retiramos, negamos la realidad, negamos la situación, nos negamos a ayudar, a servir. Podemos hacer lo mismo. Podemos negar a Cristo también con nuestras acciones. Porque Pedro en ese momento lo dominó su debilidad. El temor, porque tenía temor a que, como él anduvo con Jesús, que también lo mataran a él. Que lo persiguieran. Porque perseguían también a los discípulos. ¿Verdad? Los discípulos, luego de la muerte de Jesús, ellos también experimentaron temor. Hasta que Jesús vino en el día de Pentecostés y derramó el poder del Espíritu Santo, entonces fue cuando ellos fueron usados grandemente por el Señor, ¿verdad? Incluso Pedro fue cambiado y Pedro predicó del arrepentimiento y muchas almas vinieron a Cristo a través de él. Entonces dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Oye, Pedro estaba dispuesto a morir con Cristo y salió corriendo. Sí, salió corriendo porque lo negó. Él quería morir en la cruz con él. Habían 2 ladrones y Pedro, yo estoy dispuesto a morir contigo, pero no se subió en la cruz. Él lo negó. Sí. Como decía el hermano Alejandro, mucho chocolate y poca espuma, ¿era? O mucha espuma y poco chocolate. Eso era un dicho del hermano Alejandro, sí. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Yo soy tan fiel a ti, yo te amo tanto, Jesús, que yo no te voy a negar. Pero mira, ahí no le mostró fidelidad, aunque lo amaba, Pedro lo amaba. Lo que pasa es que ante las circunstancias, pues él salió corriendo. El miedo, fíjese,
todos los seres humanos necesitamos miedo. Fíjese si es así que el Señor a todos sus hijos que él usó, a todos sus siervos, él le dijo, no temas, yo estoy contigo. A todo hombre y mujer que Dios usó, esa fue una palabra que él usó, no temas, yo estoy contigo. Porque Dios reconoce que el temor, el miedo es propio de los seres humanos. Todos los seres humanos experimentan miedo. Porque el temor a Dios es diferente, es respeto a sus mandamientos, es honrar a Dios. Pero es algo diferente al miedo que te paraliza y que te impide hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dieron lo mismo. Después que Pedro dijo eso, que él era el que se adelantaba, los demás dijeron lo mismo. Dice, vamos a seguir a Pedro. Así somos nosotros. A veces seguimos un líder, aunque esté equivocado. Hay que tener cuidado. Sí, porque los otros discípulos dijeron lo mismo, pero aquí Pedro, quien le habló a Pedro fue Jesús. Pero ya los demás, como Pedro dijo, yo voy a morir contigo, los otros dijeron lo mismo. No, sí, no, hay que tener cuidado, señores, con esas cosas. Vamos a ver lo que dijo. Aquí dijo Pedro que iba a morir. Vamos a ver lo que dijo en Marcos. Porque ese Pedro era atrevido, ¿sabes? Pero Dios, la verdad, lo transformó. Sí, espérate. Marcos 14, 26, 31. Marcos 14, sí, 26, 31. Dice, la negación de Pedro. Lo que Pedro dijo aquí, porque Pedro en cada evangelio él dijo algo diferente. Aquí dijo que él iba a morir con Cristo y que él no lo iba a negar. Entonces, aquí dice, cuando hubieron cantado en Marcos 14, 26, 31 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis. Aquí vuelve a mencionar la misma palabra. O sea que ese acontecimiento iba a ser muy, muy mencionado, iba a llamar mucho la atención, la gente se iba a envolver en los comentarios y todo eso. De mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Otra vez Jesús dice, heriré al pastor y las ovejas. O sea, ustedes son mis discípulos, están conmigo ahora, vieron los milagros que yo hice, vieron que el poder que yo tengo para sanar, para libertar, para bendecir, para multiplicar el pan, pero ustedes van a escandalizarse y se van a dispersar. O sea, van a olvidar eso que yo hice. Van a olvidar las buenas obras que yo hice, los milagros. Pero después que haya resucitado, otra vez Jesús le dijo. O sea, él está confirmando ahí a los discípulos que algo grande iba a acontecer esa noche, ¿verdad? Y que uno lo iba a entregar porque ya habían celebrado la Pascua, la Santa Cena. Pero, y también le estaba hablando de su muerte y su resurrección, pero aún así los discípulos se dispersaron y lo dejaron, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, que el Señor siempre va delante de nosotros, no nos deja. A cualquier lugar, a todo lugar que vayamos, el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Nos cuida y nos protege, guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida. Él estaba dando esa confirmación a Pedro, mira, yo estoy contigo, yo voy a la cruz, es por ti que voy a morir y voy a resucitar, pero aún en la cruz no te voy a abandonar, porque el gozo mío es tu salvación. Pero entonces Pedro le dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, él no iba a participar en el escándalo, en el comentario, en la murmuración. Él dijo que no. Primero dijo que no se iba a morir, que él iba a morir con Cristo y que él no lo iba a negar. Ahora dice que él no va a participar en el escándalo. Yo me voy a mantener neutro, al margen, defendiéndote a ti. Aunque todos se escandalicen, pero ya Jesús dijo que se iban a escandalizar. Ya Jesús lo había hablado. Va a acontecer, pero Pedro, como tenía esa debilidad, ¿verdad? De que él creía que él lo sabía, lo que iba a acontecer más, probablemente no más que Jesús, porque Jesús era Dios, pero él tenía esa seguridad de que él sabía lo que iba a acontecer. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, ahí está Jesús hablándole directamente, a él le está hablando de su debilidad.
hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Oye, hasta las veces que Pedro lo iba a negar, Jesús se lo dijo. Fíjese si Jesús nos conoce bien. Que antes de que hagamos las cosas, antes de que hablemos, ya él lo sabe. Mas él, con mayor insistencia, ese Pedro decía, era telco. Oye, como casi le contradecía a Jesús. Dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré otra vez. Si necesito morir por ti, yo no te voy a negar, yo voy a estar ahí contigo, yo voy a morir contigo, yo voy para la cruz. Yo muero contigo, ahí al lado tuyo. Voy a bajar uno de esos ladrones y me subo yo. Sí, porque que él estaba decidido. Su debilidad era la seguridad, la confianza en él mismo. Nosotros tenemos que confiar también en nosotros, en que podemos hacer las cosas, pero confiando primero en Dios, poniendo a Dios primero. Porque si yo no confío en que yo puedo hacer algo, no lo voy a hacer. Pero primero tengo que confiar en Dios. Primero tengo que confiar en que fue Dios que me dio la habilidad, en que fue Dios que me dio la inteligencia, que fue Dios quien me preparó, me dio el talento o el don. A todos nosotros. Entonces lo ponemos al servicio de él. ¿Ves? Pero Pedro se sentía muy seguro. Tanto que le contradecía a Jesús, porque Jesús le decía, me vas a negar. Yo no. Los demás sí, pero yo no. Yo no hago lo que hacen los demás. Yo soy diferente, yo sí te sirvo a ti. Sí, tremendo ese Pedro. Pero nosotros también somos como Pedro. Miren, cada uno de nosotros se refleja cada uno de esos apóstoles y de los discípulos. En todos nosotros hay todas esas debilidades también. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ahí viene la imitación. Ahí viene el seguimiento de lo que está errado. Porque Jesús dijo, ustedes se van a escandalizar. Pero Pedro decía, no, yo no. Y los otros, como Pedro lo decía, lo seguían. Sí, ahí vemos como Pedro, ¿verdad? Tenía influencia sobre los demás discípulos. Bueno, él tenía actitudes de líder porque era un apóstol y Dios lo preparó, ¿verdad? Para dirigir la iglesia, pero como a todos los apóstoles. Pero vemos, ¿verdad?, que los demás lo seguían ciegamente, porque repetían lo mismo que decía Pedro. No tenían como autenticidad, no eran ellos mismos. ¿Ves? Pero claro, estaban todos juntos en una misma situación, pues es normal, es humano. Entonces, en Lucas, Pedro también dice algo en cuanto a la negación, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Este es Lucas 22, 31, 34. Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Oye, Pedro aquí ahora le dice que si Jesús va a la cárcel, él también va. Y que si Jesús va a la muerte, todavía Pedro no había entendido que Jesús iba a morir. Porque aquí le está diciendo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, vas a decir que no me conoces. Ni vas a ir a la cárcel, ni vas a ir a la cruz conmigo, ni vas a morir conmigo hoy, porque para que tú seas transformado, yo tengo que morir primero y resucitar para darte vida a ti. Y para que tú puedas, en el poder de mi gracia, cumplir para lo cual yo te he llamado. Cumplir con aquello para lo cual yo te he llamado. Si yo no voy a la cruz y muero y resucito, tú no puedes hacer lo que tú dices que vas a hacer. Ni puedes ir a la cárcel, ni puedes morir, ni puedes dejar de participar en el escándalo. Porque en tu naturaleza humana no lo puedes hacer, necesitas de mí.
Espérate que yo resucite, que ya te dije que voy a caminar contigo. Vamos para Galilea. Delante de ti yo voy a caminar. Jesús es lindo, ¿verdad? Es bueno. Pero así también somos nosotros, hermano, todos los seres humanos. Porque la gracia de Dios, su poder es lo que nos perfecciona, ¿ves? Él nos va haciendo la obra mejor cada día. Cualquier cosa con el tiempo usted me avisa, usted ve. Okay. Vamos a ver a Juan, porque quiero mostrarle, ¿verdad?, la manera como Pedro hablaba en cada una de sus negaciones. Cómo él se sentía tan seguro de él mismo. Que es una debilidad, pero también la inseguridad es una debilidad también, porque Dios quiere un balance en nuestras vidas. Juan, capítulo 13. Del 36 al 38 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, esto es Pedro haciéndole una pregunta a Jesús, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Ahí Pedro está investigando a dónde va Jesús. Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Aquí Jesús le dijo, tú no puedes morir en la cruz ahora. Yo soy el que voy a morir por ti. Para que luego que yo muera y paga el precio de tu pecado y yo resucite y el Espíritu Santo venga a morar en ti, tú me puedas seguir. Pero él se quería ir con Jesús porque él estaba dispuesto a morir, a ir a la cárcel y todo. Dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Este no es el momento, Pedro. Espera que yo pague el precio, porque para eso me mandó el Padre. Mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Ve la persistencia de Pedro otra vez? Aquí está interrogando al Señor. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Aquí está Pedro ofreciendo la vida de él por Cristo, cuando es Cristo el que va a ofrecer la vida de él por Pedro. Fíjense si era atrevido. Qué seguro estaba Pedro, ¿verdad?, de lo que él era. Dice, mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Le hizo una interrogante. ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Estás seguro que tú vas a poner tu vida por mí cuando yo todavía estoy en el proceso de dar la mía? Todavía yo no he pagado el precio del pecado. Tengo que ir a la cruz. Y luego de ir a la cruz tengo que resucitar y venir a caminar contigo. Y ya tú dices que tú quieres hacerlo por mí. Era tremendo ese Pedro, ¿eh? Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Una interrogante. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Cuando uno es persistente en hacer algo que por debilidad, porque la debilidad te puede llevar a pecar. La debilidad te puede llevar a dejarte vencer por la tentación. Y cuando uno persiste en eso, en esa debilidad, y no le permite a Dios que por su gracia y por su poder se perfeccione nuestra debilidad, el Señor te habla, y te habla, y te habla, y te habla, y te recalca, y te dice, y te enseña cuál es tu debilidad, para que entienda que somos débiles y que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y que debemos permitirle al Señor que perfeccione a través de su gracia su poder en nuestra debilidad. Porque él a Pedro le tuvo que recalcar varias veces y decirle, a pesar de que Pedro insistía, ¿verdad?, de que yo voy a morir contigo, yo voy a la cárcel, yo no voy a participar en el escándalo, yo no me voy a escandalizar, no, yo no te voy a dejar. Pero Jesús le decía, tú me vas a negar. ¿Por qué me vas a negar, Pedrito? Porque hay temor en tu corazón. Y ese temor, soy yo que te voy a librar de ese temor. Para tú predicar el Evangelio, para tú hacer las buenas obras que de antemano ya yo he preparado para que las haga, yo tengo que morir, resucitar y darte ese poder a través del Espíritu Santo. Pero Pedro todavía no entendía eso, aunque estaba con Jesús. Y muchas veces, aunque nosotros estemos en la iglesia y vengamos a la iglesia, no entendemos. Porque Jesús es el que abre nuestros ojos para que le podamos conocer. Y es el que abre el entendimiento para hacernos comprender las Escrituras.
Pedro ahí no lo entendía, porque todavía Jesús no había muerto y resucitado, y el Espíritu Santo no había descendido sobre él. Pero Pedro, cuando descendió el Espíritu Santo, fue transformado. Entonces Dios lo mordió y lo fue cambiando. Y fue un hombre que amó y sirvió a Jesucristo hasta la muerte, ¿verdad? Bueno, entonces ya hemos visto, ¿verdad?, cómo las debilidades nuestras nos pueden llevar a pecar. Tenemos un ejemplo con Sansón, por ejemplo. Desde antes de nacer, él tuvo un llamado. Desde antes de nacer, él fue escogido y Dios le dio un poder extraordinario para vencer a los enemigos de Dios. Sin embargo, él tenía una debilidad afectiva, emocional. Él era muy débil de carácter en cuanto a su relación con la mujer. Y él se dejó manipular de la Dalila y de otras mujeres que hubieron en su vida. Porque él era fuerte, porque Dios le había dado un poder a él físicamente. Y también le había dado poder en el espíritu, porque esa fuerza física que él tenía era el Espíritu Santo, ¿verdad?, que obraba en él. Pero como él tenía una debilidad, que él no la sometió al Padre, él se dejó vencer de esa debilidad, fue tentado por Dalila y fue manipulado por Dalila y él desobedeció. Entonces él vivió las consecuencias, porque él perdió ese poder. Los enemigos lo vencieron, aunque al final Jehová, por su misericordia, le dio la gracia, ¿verdad? De nuevo, él le rogó al Padre, y entonces él pudo, aunque murió con los enemigos, pero pudo vencer, ¿verdad? Pero tuvo esa debilidad. El mismo Salomón, que fue un hombre que tuvo una sabiduría extraordinaria, ningún hombre en la tierra fue tan sabio como Salomón, pero tenía debilidad con la mujer también. Él tampoco venció esa debilidad. Las mujeres que él tuvo lo llevaron a pecar contra Jehová, a idolatrar a otros dioses. Moisés, que era un hombre manso, pero también se enojaba fácilmente. Y ese enojo también lo llevó a pecar, porque Dios le dijo, háblale a la roca, y él le dio a la roca. Él golpeó la roca. Entonces, pues vemos que nuestras debilidades, Dios las usa para obrar en nosotros, para manifestar su poder, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando reconocemos nuestras debilidades, pues estamos dispuestos a permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestras debilidades, que nos ayude en nuestras debilidades, y también que la gracia de Dios y el poder de Dios, por su poder, Él perfecciona esa debilidad. O sea que entonces Cristo va perfeccionando, y la palabra perfeccionar es mejorar algo o hacerlo más perfecto. Es darle el mayor grado de perfección a algo o a alguien, o acabar una obra dándole el mayor grado de excelencia. O sea, Jesús va haciendo la obra por su gracia. Su poder va perfeccionando nuestra debilidad y nos va transformando, nos va cambiando. Y cada día vamos mejorando y haciendo las cosas mejores. Lo que hacíamos ayer, ya hoy nos duele hacerlo. Y cuando fallamos por nuestra debilidad y somos vencidos por cualquier tentación, nos duele, porque sabemos que hemos pecado contra Dios. Y entonces el Espíritu nos redarguye y hay un cambio. Entonces Dios va perfeccionando sobre nosotros a través de las pruebas también, de las situaciones que vamos viviendo, ¿verdad? Y nos va perfeccionando. Así como perfeccionó a Pedro, que entonces ya obraba de una manera diferente, y también a Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, pero después fue un predicador del evangelio, ¿verdad? Y fue un ejemplo de lo que es la perseverancia y de lo que es honrar a Dios, porque en los momentos más difíciles era cuando él buscaba más y dependía más de la gracia de Dios, como cuando estaba encarcelado con Sila, ¿verdad? Que él, aunque experimentara dolor, experimentara angustia en su humanidad, pero él alababa al Señor. Aún en medio de esa situación, Dios estaba perfeccionando tanto la vida de Pablo, que a través de esas alabanzas de Pablo se manifestó la presencia de Dios por el poder y la gracia de Dios, porque todo lo hace Dios. Y fueron alcanzadas almas, el carcelero, ¿verdad?, el que cuidaba, y su familia. O sea, que en todo Dios tiene un propósito. Usa nuestras debilidades
para incluso alcanzar las almas. Porque Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el evangelio. Pero en la cárcel, si ellos se hubieran quejado, hubieran entrado en contienda con el carcelero, con los demás presos, hubieran blasfemado, hubieran cuestionado a Dios, pero ellos decidieron alabar y Dios manifestó su gracia y esa alabanza y esa obediencia y esa dependencia del Espíritu Santo y esa fe y esa confianza en el Señor llevó a la liberación de ellos y también del carcelero y a la salvación de ese carcelero y su familia, ¿verdad? Y como Daniel, que Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Pero ese testimonio de Daniel también, aunque Nabucodonosor era un hombre sumamente orgulloso y él le decía a Daniel, al Dios que tú le sirves, ni siquiera decía el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, pero llegó a un punto que él tuvo que reconocer que Dios era un Dios verdadero y Dios le devolvió su mente, pero Daniel fue testigo de Nabucodonosor, porque no se contaminó. Él le dijo, no, aunque Dios no me libre, yo no voy a adorar tu estatua, yo no te voy a rendir adoración a ti, porque yo le sirvo a un Dios que es poderoso y que me puede librar, pero aun cuando no me libre. Y Dios manifestó su poder, dándole autoridad, dándole sabiduría, más que a los magos que interpretaban los sueños, que ninguno lo pudo interpretar. Y también Nabucodonosor alcanzó salvación, porque él se arrepintió y Dios le devolvió su mente. Se humilló. O sea que Dios perfecciona la debilidad nuestra con su poder para también manifestar su poder al que no le conoce. Para terminar, porque ya estamos llegando, ¿verdad?, a la hora. En 1 Corintios 1:27, el Señor dice, 1:27, sino que los necios del mundo, dice, vamos a comenzar en el 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mira, que el Señor está diciendo, tú no eres sabio, ni eres poderoso, según la carne, sino, dice, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea que Dios escoge a los débiles, a nosotros los humanos, pecadores, que Él murió por nosotros, para avergonzar a los fuertes. Y 2 lecturas más y terminamos. En 2 de Timoteo 1:7, el Señor dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que aunque somos débiles en nuestra naturaleza humana, el Señor nos da espíritu de poder para vencer las tentaciones. Espíritu de amor para amar, perdonar, servir y bendecir. Y espíritu de dominio propio para someter los deseos de la carne al poder y a la ayuda del Espíritu Santo y someternos a la voluntad del Padre. En Isaías 40, y ya ahí cerramos, el Señor nos dice, ¿verdad?, algo muy necesario para la iglesia, y Él nos promete que a pesar de la debilidad, Él dice en Isaías 40, 29, Él nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea que Dios, en nuestra debilidad, Él nos ayuda, nos fortalece, nos levanta para que ayudemos a los que son débiles. Porque en Romanos 15:1, Él dice, el fuerte ayude al débil. Así que los que somos fuertes en el Señor, porque entendemos que somos débiles por naturaleza, que hay debilidades humanas, y Él dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El poder y la fortaleza que Dios nos da como pueblo de Él no es para vanagloriarnos,
no es para envanecernos, es para que ayudemos a los débiles y necesitados. Que el Señor nos bendiga a todos. Damos gracias al Señor. En el nombre de Jesús. Amén.